cómo se ve en la práctica los 10 mandamientos. Ahora, hermanos, cuando entramos a esta porción, advertimos que iba a ser difícil, y lo es sin duda. Primeramente, porque son temas que parecen de índole legal, y eso tiende a ser aburrido. Así que hay un esfuerzo doble por no dormirse. Pero, no porque sea de índole legal, no deja de ser relevante para nosotros hoy. Que es lo que quisiera que entendiéramos, mis amados hermanos. Al mismo tiempo, gracias. Al mismo tiempo, mis amados hermanos, esta porción toca temas difíciles, álgidos, especialmente para la sociedad del siglo XXI. Se habla bastante de muerte, ¿cierto? Repetimos en la lectura como 10 veces la palabra muerte. En toda la serie hemos hablado de que alguien tiene que morir un montón de veces, y eso rechoca con nuestro vocabulario. Hablamos de servidumbre, eso rechoca con nuestro vocabulario, y por eso pasajes como este tienden a ser saltados, obviados. Todos queremos llegar al Cerro de Oro y pasar por allá. Sin embargo, debo decir, mis amados hermanos, que las palabras que están aquí contenidas también son espíritu y también son vida. Y nunca olvide, hermano, lo que mencioné al inicio de la serie. Recordar cuál es el propósito de la ley. La ley nos muestra el carácter y la naturaleza de Dios. La ley no solamente nos dice quién es Dios, sino que nos dice también cómo es Dios. Y es importante que lo entendamos, porque en segunda instancia, ligado a eso, la ley, los mandamientos de Dios revelan nuestra identidad en Cristo y nos distinguen como comunidad del pacto. Por eso, habiendo recordado eso, para un detalle más, la ley también cumple la labor fundamental de recordarnos a todos la necesidad que tenemos de un Salvador. La necesidad que tenemos todos de un tiempo de confesión, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así que, hermanos, cuando vemos el libro del pacto, recordemos, hermanos, que hay que verlo a la luz de su contexto, no a la luz del siglo XXI. Vayamos a esa época, antiguo cercano oriente, pongámonos la sandalia de los hermanos allá, y después vamos a aterrizar en el siglo XXI y lo que significa para nosotros. Lo que sí es claro, hermanos, que usted y yo recordemos que lo que leen aquí es para una teocracia, y nosotros aún no somos teocracia, seremos teocracia cuando Cristo venga y haga consumación de todas las cosas y restaure todas las cosas. Sin embargo, todos los principios que leyeron hace un momento son vigentes para siempre y tienen un fundamento. El fundamento de estos principios es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Amor a Dios y compasión por el prójimo. Eso es lo que debe distinguir al pueblo de Dios. Recuerde conmigo lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, lo que vemos en este conjunto de leyes es el principio que hemos abordado a lo largo de la serie. Dios llama a su pueblo a una nueva vida que es el resultado de la gracia de Dios en favor de su pueblo.
Esta porción de la Escritura, mis amados hermanos, nos va a ayudar a verlo aún con mayor claridad si no lo hemos visto, perdón. La actitud o conducta del pueblo de Dios debe ser consecuente con su llamado. Por ejemplo, note la primera parte del versículo 31 de nuestro texto. Dice el Señor, y me seréis santos. ¿Ok? Eso le está diciendo el Señor a su pueblo. Note también, por ejemplo, la otra palabra que va a ser crucial aquí es el versículo 27 de nuestro texto, que le está diciendo el Señor a su pueblo que su acción está ligada al hecho de que Él es misericordioso. Dios es santo, su pueblo es santo, y Dios es santo y misericordioso, por ende su pueblo debe ser santo y misericordioso. Esa es la premisa inicial. Ahora, hermanos, el conjunto de leyes que vamos a ver a continuación no parecen tener un orden particular. Parece que están en desorden. Me costó poner título por eso mismo. Pero quisimos titular el mensaje de esta mañana representando a un Dios santo, para que podamos ver en la práctica lo que estos mandamientos piden al pueblo de Dios. Aun cuando no hay orden particular, es importante que podamos reconocer, mis amados hermanos, que todos los principios dados por estas leyes deben estar arraigados en nuestros corazones y se ven primordialmente en tres áreas: la familia, nuestra relación con Dios y, en tercer lugar, nuestra responsabilidad con el prójimo. Eso es lo que estas leyes, que parecieran desordenadas, nos van a mostrar hoy. Pudiéramos decirlo así: Dios, patria y el prójimo. Es un principio que quiero resaltar. Ahora, el aspecto familiar se enfoca en primera instancia, en el primer punto al que voy a abordar, es el tema de las relaciones premaritales. Ya voy a entrar en un tema complicado. Esta ley, particularmente, mis amados hermanos, tiene en consideración cómo se aplica el séptimo mandamiento. Y si usted recuerda, cuando vimos el séptimo mandamiento, hay un aspecto positivo y uno negativo. El aspecto positivo es que es lo que Dios nos pide en el séptimo mandamiento. No es solamente que no hago, sino que tengo que hacer también. Y el séptimo mandamiento procuraba proteger, defender, cuidar la santidad del matrimonio y la institución familiar, viviendo sexualmente puros, viviendo una sexualidad enmarcada precisamente en el matrimonio. Esa es la aplicación que vamos a ver en el versículo 16. Dice el texto: si alguno engañare a una doncella que no puede desposarla y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Ahora, permítame decirle que dos cosas esto no es. Esto no es un caso de violación. Aquí no se está hablando de violación en ningún caso, hermano. Ese engaño que están hablando aquí no es el engaño de que yo le digo a alguien: te voy a contratar el modelo, súbete al carro y te llevo a la agencia y después te perdiste. Ese no es el caso que se está hablando aquí. ¿Ok? Aquí no hay violación. Lo que se está hablando aquí es todo consensual. Esto no es un caso tampoco de trata de personas. Algunas personas consideran, inclusive algunos teólogos consideran, que en el Antiguo Testamento la mujer era vista como propiedad, que se podía tratar como un elemento de compra y venta exclusivamente. Sin embargo, mis amados hermanos,
consideramos que el testimonio de la Escritura contradice eso. Probablemente lo era con las naciones paganas, pero no necesariamente era el caso para el pueblo de Dios. Las mujeres eran más que ganancia para la familia, sino que era algo valioso que debía ser protegido. Mi argumento aquí, hermanos, es que la comunidad del pacto tenía que proteger a la mujer, contrario a lo que hacían las naciones a su alrededor. Creo que se lo puedo probar. Por ejemplo, las mujeres de la comunidad del pacto tenían derecho a propiedad privada o a propiedad. Por ejemplo, Número capítulo 27, versículo 3. Hay unas hermanas, hijas de, yo no voy a tratar de leer el nombre porque está difícil, Zelofehad, que su padre fallece y no tenía hijos varones para continuar con el liderazgo familiar. Y note lo que sucede en el versículo 3. Dicen las hermanas a Moisés: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Creo que está diciendo que ya no tenía nada que ver con lo que pasó con Coré, porque esa dinastía sí quedó fuera del mapa. Pero este señor falleció y no quedó nadie que siguiera el linaje. Note lo que dicen las jóvenes: ¿por qué se ha quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Damos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés consultó al Señor y el Señor le responde: mal dicen las hijas de Zelofehad. ¿Eso es lo que dice ahí? No, bien dicen las hijas de Zelofehad, cuando le darás, posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasará la heredad de su padre a ellos. Y eso quedó como ley de la república. Versículo 8: y a los hijos de Israel hablarán diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaráis su herencia ¿a quién? A su hijo. ¿Ok? De nuevo, la idea es protección. Proverbios 31:16 se nos habla de la mujer virtuosa y se nos dice, entre otras cosas, que era hacendosa, trabajaba y muchas otras cosas. Pero no te lo dice el versículo 16. Considera la heredad y la honra y planta viña del fruto de su mano. De nuevo, hermano, el Señor no ve a la mujer como un objeto, sino como una hija valiosa de su reino. ¿Okay? Ahora, el tema entonces es el tema de la seducción, el arte de seducir que tenían algunos jóvenes en la época para la práctica de relaciones sexuales prematrimoniales. La intención de la ley, mis amados hermanos, era guardar, proteger a las mujeres de personas que quisieran disfrutar de los privilegios del matrimonio sin el compromiso del matrimonio. Igualito a hoy, ¿verdad? Es todo lo contrario el día de hoy, ¿cierto? De hecho, Satanás ha engañado a hombres y, permítanme decirlo así, hermanas, principalmente a mujeres con el feminismo, de hacerlas pensar que ser libertina sexualmente es un acto de libertad, cuando en la realidad se están esclavizando, se están degradando. Leí hace poco en redes sociales de una muchacha que a propósito decidió: voy a torturar a los hombres haciéndoles lo mismo que ellos hacen a ellos, voy a llamar al que me da la gana, voy a tener intimidad con él y no lo voy a volver a llamar. Ahora le hago la pregunta, hermano: ¿usted cree que un hombre de esta época vería eso como algo ofensivo o doloroso o triste?
sucede, hermanos, cuando no entendemos el diseño, que es el punto aquí. Mis amados hermanos, el sexo sin compromiso es tan prevalente en nuestros días, no era la norma entre el pueblo de Dios. Mi pregunta para ustedes esta mañana sería, mis amados hermanos, la sociedad hoy llama a esto libertad. Consideramos esto progresismo, avance, progreso. Lo que vemos hoy en nuestros días en las relaciones hombres-mujeres. La respuesta es obvia, mis amados hermanos. La respuesta es no. La idea era proteger la santidad del matrimonio y lo que representa para Dios. Y aunque incomoda, hermanos, tenemos que recordar que el diseño de Dios sigue siendo el matrimonio. No importa cuál haya sido nuestras circunstancias en las que hemos caído, Dios redime a los pecadores, pero no por eso, hermanos, debemos de dejar de proclamar cuál es el diseño divino. No podemos amoldarnos al mundo por no comprender el diseño divino. El diseño divino no ha fallado, hermano, lo que hemos fallado somos nosotros. Sea cual sea mi circunstancia, puede ser que yo haya pecado. Mi trabajo es enseñarle a mi hijo el diseño divino. Puede ser que usted haya pecado, su trabajo es enseñar el diseño divino. No cambia. Lo que hoy se llamaría una sociedad retrógrada era una sociedad sana. Desde ese punto de vista, esa cultura del dating que tenemos nosotros aquí ahora y las citas raras que se dan, eso no se veía esos días. ¿Sabe por qué no se veía esos días? Porque la mujer era valiosa para Dios. ¿Cuál era la premisa entonces? Que la mujer estuviera protegida desde su casa hasta el matrimonio. Como ya hemos explicado, hermanos, la ceremonia esta que se da de que el padre traiga a la hija no es nada más un acto protocolar en sí mismo, sino que es simbólico del acto de que sale de la protección o el cobijo de su padre para estar bajo otra protección. La mujer nunca debe estar, desde ese punto de vista, sin protección. Esa es la premisa. Pero había hombres inescrupulosos que buscaban ver cómo entraban en conexión con muchachas de su casa que por motivo de la vida tenían que salir a trabajar y llegaban allá, hola mi amor, ¿cómo estás? Estás guapa. Y comenzaban, como dicen los panameños, a echarle los perros. Y si la muchacha ponía atención, podía caer en complicación. Con lo que eso iba a significar tanto para ella como para él. Lo que Dios estipulaba en esos casos, que no era la norma, dice ahí, joven que no está desposada, debía entonces ser responsable de su acto y debía casarse con él para que tuviera protegida. Esa era la idea. Ahora, ¿quiere decir que en todos los casos tenía que ser así? No. Miren lo que dice el versículo 17. El padre entraba en escena y probablemente la mayoría de los casos el padre hubiera estado de acuerdo en que lo hiciera, pero había casos que el padre podía identificar y decir, no. Él debía hablar por los intereses de su hija también, lo cual nos enseña dos cosas. Primero, que el acto sexual no constituye matrimonio para Dios. Ojo con eso, porque en este caso particular el padre podría decir, eso no va. Eso no va. Porque yo quiero que tú estés bien. Dos, jóvenes que me escuchan, la bendición de su padre en el matrimonio sigue siendo importante. Por el bien no solamente suyo, sino por el bien de nuestra sociedad. Esa es la idea que se está transmitiendo aquí. Mis amados hermanos, el Señor nos está recordando en esta ley que la intimidad sexual está diseñada exclusivamente para el matrimonio. El matrimonio es un pacto, no es un juego,
en el cual dos personas se hacen una sola carne, con un propósito: glorificar a Dios de dos maneras. En primera instancia, el mandato cultural en el huerto del Edén, el cual es vigente aún: ser fructíferos y multiplicados. El diseño sigue siendo el matrimonio para eso, hermanos. Y en segunda instancia, y el propósito aún más glorioso, si se pudiera decir así, es de revelar el misterio del Evangelio, de la unión de Cristo con la iglesia. Eso es lo que debe representar el matrimonio. Jóvenes que me escuchan, no es momento de mudar a la casita, no es momento de ir con los impulsos que el mundo le está diciendo que está bien. Si usted siente atracción por una hermana, espero que sea hermana, o un hermano en juventud, prepárese para ser un hombre pleno. Prepárese desde su juventud para construir un hogar. No a jugar a la casita, hay que decirlo así. También, padres, hemos de recordar que tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos. Debemos enseñarle a nuestros hijos varones, por amor a nuestro prójimo, no solamente por amor a Dios, sino por amor a nuestro prójimo, a honrar a las mujeres. Y tenemos que enseñarles, o recordar, varones, que estamos llamados también a proveer a nuestras hijas con valor, porque son valiosas para Dios. Eso es lo que se nos está diciendo. ¿Okay? ¿Saben por qué, hermano? Porque tú hablas de Cristo. Mi amado hermano y hermana, ahí se hablaba de un dote. Ese dote tenía la función de ser una bendición para la futura esposa, para garantizar su protección. Sin embargo, tiene un alcance aún mayor, porque les dije que habla del mensaje del Evangelio, ¿cierto? Cristo y la iglesia, mis amados hermanos, ¿cuál es el dote que el Señor tuvo que pagar para casarse con su esposa? No fueron un ramo de flores. El Señor no solamente dijo: te voy a regalar el sol, la luna y la estrella, mi amor. El Señor derramó su preciosa sangre como dote para su salvación y amor. Es lo que vemos aquí. Por ende, somos llamados a preparar a nuestros hijos para amar como Cristo amó. Efesios 5:25, ¿cierto? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia, Pablo? Entregándose a sí mismo por él. Voy a decir esto último con este tema. Jóvenes que me escuchan, si no estás dispuesto a entregar tu vida por esa mujer, déjala tranquila. Déjala tranquila. Cuando estés dispuesto a entregar tu vida por una mujer, entonces persigue el matrimonio. Entonces persigue amar como Cristo amó. Y veremos el resultado. Veremos una mejor sociedad que va en la dirección opuesta. Es lo primero que nos recuerda esta ley. La segunda porción, hermano, llama la atención porque esta lista se ve todavía más desordenada, si se fijan bien. El siguiente grupo de leyes, no obstante, ratifica el aspecto que mencioné del llamado que tenemos en Dios a ser santos y diferentes al resto de los pueblos, principalmente al reconocer que la adoración es exclusiva de Él. El mandamiento que vemos aquí aplicado es el primero y el segundo.
primordialmente. Por ejemplo, la conexión la vamos a encontrar en el área de idolatría. Otra lo que dice el versículo 28. A la hechicera, dice allí, no dejarás que viva. ¿Okay? Eso tiempo era complicado, dedicarse al oficio de hechicero. A medida, si alguien sospechaba de que usted podía estar en práctica oculta, estaba destinado a la hoguera. Los amigos estadounidenses tienen el famoso caso de Salem. Ahí era todavía interesante porque si alguien veía que una mujer era muy inteligente, hacía unas operaciones matemáticas. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 36? Y ella lo sacaba en 5 segundos. No puede ser. Así que había que meter al río a ver qué es lo que sucedía allí. ¿Okay? El punto de que voy, hermanos, es que hay una razón por la cual eso se desvirtuó así. Quisiera que me entiendan al decirlo, hermano. Hay que entender el contexto. No somos una teocracia. Lo vamos a hacer en la consumación de todas las cosas. Pero aquí lo importante es entender el principio. El Señor nos está llamando a volver a la edad media de nuevo. El Señor nos está pidiendo hacer una cacería de brujas literal. Pero hay principios que debemos comprender. ¿Cuál es el primero, hermano? Había definitivamente una carrera de hechicería. Y el hecho de que se diga aquí hechiceras no quiere decir que solamente las mujeres eran hechiceras, pero era la mayoría. ¿Okay? Y ninguno estaba eximido. Por ejemplo, Levítico 20:27. El hombre o la mujer que evocara espíritu de muerto o se entregara a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. No había discriminación por sexo. ¿Okay? Todos los hechiceros son iguales ante Dios, sin distinción de género. Ahí no más la sección de nacional y discriminación. El punto aquí a observar, hermanos, también es de que el mal existe. Debemos cuidarnos de los dos extremos. Uno de los extremos comunes aquí en Latinoamérica es que los demonios tienen la culpa de todo. Ese es uno de los extremos. El demonio del dolor de cabeza, el demonio del sueño, el demonio de lo que sea, inventado. Ese es uno de los extremos. El otro extremo es que no hay. No existe el mal o no existe la influencia demoníaca. La revelación bíblica, hermanos, nos permite comprender la realidad de que hay personas que operan en revelación o bajo influencia. Y estas personas se dedican a la acción de prometerle a las personas de buena fe, revelarle en el futuro, decirle secretos que se llevaron a las tumbas familiares, este tipo de cosas. Sin embargo, mis amados hermanos, había pena capital por esto. ¿Saben por qué había pena capital por esto? Porque esta es una violación al carácter y naturaleza de Dios. Inclusive, debo decir, hermano, que las prácticas que se daban aquí iban en contra del bien del prójimo. Y usted dirá, ¿cómo es eso posible? Le doy un ejemplo de hoy, cerca de donde yo vivo. Usted cruza cierto paso peatonal, usted ve letreros de gente que anuncia sus servicios ocultistas y te dicen cosas como: yo te consigo el hombre que tú quieras, independientemente si está casado o no. ¿Ok? Muy amoroso al prójimo ese trabajo, ¿cierto? Yo te hago el trabajo que necesites para deshacerte de tu enemiga. Y tienes el número de teléfono allá abajo. Alegan el uso de estas artes ocultas para hacerlo. Sin embargo, mis amados hermanos, esto es contrario a la naturaleza divina y al amor propio. Decía el teólogo
el nombre se me escapa. Un comentarista lo pone de esta manera: el empleo de los poderes de las tinieblas con el propósito de hacer daño al prójimo es una negación en la práctica de la vocación divina de Israel, del mismo modo que Jehová, el Santo de Israel. Esa es la premisa a observar, mis amados hermanos. ¿Por qué esto es importante recalcarlo? Lo único o la única fuente de revelación divina que necesitamos es Dios mismo. Por ende, si usted, por ejemplo, hoy todavía anda buscando el horóscopo para saber hacia dónde las estrellas están dirigiendo su vida, aun cuando usted no tenga ningún altar pagano en la casa, está practicando ocultismo. Anda escuchando a estas personas que andan haciendo profecías del futuro y analizando que el mundo se acaba mañana y pasado mañana va a pasar esto y los otros. Sepa usted que también está haciendo lo mismo. Anda comprando baños en los lugares esotéricos o en los supermercados, porque en los supermercados hay baños esotéricos para que te vaya bien, que atraiga la suerte, la buena fortuna, lo que sea. Estamos practicando este tipo de cosas. Si caemos en el engaño de elementos bendecidos con poderes, también caemos en el engaño. Si creemos en el agua bendita, el jabón de la purificación, etcétera, 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 también caemos en este mismo principio. Si alguien le dice, voy a traerte el agua de Jordán para que se te curen todas tus enfermedades, estamos cayendo en el mismo. Créame, mi amado hermano, esa es una ofensa digna de muerte al único Dios verdadero. Si usted está buscando revelación fuera de Dios, eso es ofender a Dios. Permítame decirle primeramente, hermano, que la palabra de Dios es la única revelación que usted necesita. Escúcheme bien, la única que usted necesita. Su palabra es suficiente para vivir como a Dios le agrada. Lo segundo, lo único del futuro que usted necesita saber es que Dios sostiene el futuro y que todas las cosas están bajo su soberanía y que un día va a regresar a restaurar todas las cosas. Con eso es suficiente. Fuera de ahí estamos deshonrando al Dios vivo. El siguiente crimen capital, versículo 19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Ahora, hermano, esta otra ley que pareciera, porque eso está aquí, eso tendría que estar más adelante, Levítico por allá, de hecho está por allá. Pero es importante que entendamos que está bien ubicado. En primera instancia tenemos que reconocer, sin duda alguna, que esta conducta es grave, debe ser entendida como una aberración. ¿Por qué? Porque es un rechazo flagrante al diseño divino. Es contrario a la naturaleza. Es una ofensa a la santa institución del matrimonio. ¿Por qué? El matrimonio es entre hombre y mujer, independientemente de lo que quiera decir la comunidad del alfabeto. Hombre y mujer, portadores de la imagen de Dios. Y más aún sería peor decir entonces que hubiera una unión entre portadores de la imagen de Dios y criaturas no portadoras de la imagen de Dios. La práctica del lesbianismo, de aquí está descrita, es un acto que deshumaniza al individuo, poniéndolo a nivel de un animal. Es lo que se nos está diciendo. Y hermano, ya eso sería suficiente para terminar ese punto, hermano, ¿cierto? Para hacer claro el punto. Pero hay una razón por la que está aquí. Y la razón por la que está aquí es de que esa práctica era también medio de adoración para los grupos paganos. Esto se hacía en Canaán, por ejemplo.
parte del culto religioso hacia ciertos animales, o incluían algunos cultos a Baal, teniendo, estoy tratando de pensar palabras aptas para menores, teniendo intimidad, digámoslo así, con animales. Esto era pagano. Y Dios estaba diciéndole a su pueblo de antemano: la adoración es solo para Jehová y ustedes no van a adorar igual que los otros pueblos. Levítico capítulo 18, versículo 23, por ejemplo. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. No te lo que dice el versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Poner el punto aquí, mis amados hermanos. Nuestra adoración es exclusiva para el Señor. Y si traemos esto al siglo XXI, lo que nos está diciendo, mis amados hermanos, es que nosotros no solamente adoramos al Señor con nuestra mente, sino que también adoramos al Señor con nuestros cuerpos. Al Señor no solamente le importa lo que pasa en el espíritu, como nos gusta decir algunos, sino que también le interesa lo que sucede con nuestros cuerpos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, dice la palabra, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice la palabra, santo es. Es lo que estaba sucediendo aquí. El tercer caso de la misma línea, hermanos. Versículo 20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. ¿Ok? Esa no necesita mucha explicación, ¿cierto? Porque lo vimos en el primer mandamiento. Dios es uno y solamente Dios ha de ser adorado. Sin embargo, como decía Calvino en su día, los hombres somos fábrica de ídolos. Inmediatamente comenzamos a buscar cosas para reemplazar a Dios. Y algunas cosas no necesariamente tienen que ser malas, porque algunos de nosotros decimos: yo no tengo ningún altar en mi casa, yo no tengo ninguna imagen en mi casa, pero ponemos a nuestros hijos en lugar de Dios, ponemos a nuestra esposa en lugar de Dios, ponemos nuestros bienes en lugar de Dios. Todo este tipo de cosas, de acuerdo con el primer mandamiento, nos ponen en violación de él. Hay que reconocer a Dios como el que es el mayor bien y lo único que nuestras almas deben anhelar. Mis amados hermanos, mi intención es que podamos comprender que el punto de estas leyes, las que hemos visto hasta aquí, ninguna busca que nos pongamos en misión de la Inquisición y comencemos a buscar personas y aplicarle la pena capital. Como ya mencioné, mi hermano, la pena capital tenía su contexto. En este contexto, el nuestro no es el sistema. Sin embargo, aquí esto que le ponga atención, hermano, lo digo con mucha humildad. Nosotros, como pueblo de Dios, estamos llamados a que nosotros no nos podemos asociar con ninguna de estas cosas. Con ninguna de estas cosas y ninguna de las cosas ligadas a esa cosa. Porque todas ellas son contrarias al carácter divino. Sin embargo, usted y yo tenemos que recordar lo siguiente, hermano. En Cristo Jesús hay misericordia, hay perdón de pecado. Por eso oramos como oramos, hermano, porque creemos que Cristo perdona pecadores tal cual han sido descritos aquí y peores. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 a 11.
sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No nos equivoquemos, hermanos. Recuerda lo que vimos esta mañana en la escuela comunitaria. No erremos. Los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gracias a Dios, este versículo termina ahí siempre. Quiero llamar su atención al versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay perdón en Cristo Jesús. Y la iglesia está llena de pecadores arrepentidos. Pero la iglesia no puede estar llena de pecadores no arrepentidos. Eso es lo que me está diciendo la ley. ¿Hay pena de muerte? No. Pero ¿cuál sería el equivalente al siglo XXI? Es la doctrina muy ignorada, pero muy necesaria, de la excomunión. Caso de pecado de la iglesia de Corinto. Toda la iglesia sabía lo que estaba sucediendo, menos el involucrado del asunto. Y nadie hizo nada. Pablo interviene y dice: sáquenlo de la congregación, entréguenlo a Satanás. No nos gusta oír eso, ¿verdad? Pero ¿saben cuál es el contexto? Ese es un pecador impenitente. Todos los pecadores penitentes, el Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero el impenitente no tiene cabida con el pueblo de Dios. Es lo que nos recuerda la ley. Esa es la aplicación de la ley al siglo XXI. La ley nos recuerda, mis amados hermanos, la necesidad del Salvador. La esperanza que tenemos de restauración que solamente hay en Cristo. Sin embargo, mi amado hermano, si desechamos la promesa, si rechazamos la esperanza que hay en Cristo, estamos entonces en manos de Satanás, digamos, el último punto, hermanos. Mencioné nuestra relación con Dios, la relación con la familia. Por último, se nos habla en este grupo de leyes de nuestra responsabilidad social. Y nuevamente, hermanos, una de las maneras en la que nos distinguimos como pueblo de Dios es la manera como tratamos al prójimo. Principalmente aquellos que están en posición vulnerable. Y aquí se nos dicen especialmente tres casos: extranjeros, huérfanos y viudas. El apóstol Santiago nos recuerda muchas veces lo importante que es comprender cómo se ve en la práctica la verdadera piedad. Porque a nosotros nos gusta a veces decir o sonar espirituales, y cuando hay alguien en situación de necesidad o gravedad, nos gusta ponerlo, como dice mi esposa, a veces espiritualta. ¿Y a qué se refiere eso? Un hermano tiene delante de ti una situación confusa, difícil, dolorosa, que podemos resolver por la gracia de Dios, y nos ponemos a predicar ahí: hermano, confía en el Señor, yo voy a orar por ti en esta hora, y el Señor va a resolver esa necesidad, y Él va a proveer, porque el Señor siempre provee, y no he visto justo desamparado, y su simiente que bendiga mal, y comenzamos a repetir todos los versículos que no sabemos, pero no ayudamos a la persona. Lo que el Señor está diciendo aquí es: tenemos una responsabilidad, no solamente con mi hermana y mi hermana en la fe, sino con mi prójimo. Mi prójimo también. Aquí se dice primero el caso del extranjero, y esa es una realidad palpable para nosotros hoy, versículo 21. Y el extranjero,
y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Dos cosas que quiero que noten ahí. La primera, al extranjero hay que tratarlo bien. No quiere decir que tenemos que estar de acuerdo con la inmigración desordenada, pero tampoco quiere decir que podemos maltratar a los extranjeros. Y la razón, de nuevo, el principio que se manifiesta en medio de todo eso es la compasión de Dios por su pueblo y esa compasión derramándose hacia los demás. Por eso el Señor les dice: acuérdate que fuiste también extranjero en la tierra de Egipto. La palabra que dice aquí, no engañarás, y particularmente ni angustiarás, es la misma palabra que Faraón, o se describe de Faraón, por allá por el capítulo 3, de la opresión que el Señor Faraón tenía al pueblo de Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál es la razón por la cual había que tratar bien al extranjero? ¿Por qué no había que engañarlo? ¿Por qué no había que aprovecharse de que no supiera el idioma, que no tenía seguro social? O, por ejemplo, contratarlo para que trabaje a ratas increíblemente inhumanas para aprovecharte de él bajo la amenaza de deportación o llamar a la inmigración? ¿Por qué no había que hacer eso? Porque Dios no es así. La razón es el carácter divino. Le dije al inicio, hermano, que la ley muestra no solamente quién es Dios, sino cómo es Dios. Miren lo que dice el Levítico 19:34, por ejemplo. ¿Cómo había que tratar al extranjero? Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y lo que dice el Señor: y lo amarás como a ti mismo. ¿Por qué? Porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. ¿Saben por qué hay que amar al extranjero? Porque Dios te amó a ti. Esa es la razón. Porque esa es la manifestación del carácter divino que estamos llamados todos a imitar. He visto con gozo como la Convención Bautista de Panamá ha hecho diversas giras en la crisis migratoria que se está dando ahora mismo en nuestra frontera, para tratar de precisamente compartir el amor de Dios en medio de esta difícil situación. Ese no es el único caso, ¿verdad? Éxodo 22, versículos 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos de los hijos. Que hay otro grupo social, ¿cierto? Aquí, en este caso, eran viudas y huérfanos. Y en estos casos, estas personas estaban ante la ley o ante el pueblo de Dios en un estado de indefensión total. Dependían de alguien más. Y no se le debía afligir, se debía cuidarlos, amarlos. A exposición de caer entonces bajo el juicio de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud, mis amados hermanos? Pregunto yo, con nuestro código. ¿Cuál es nuestra actitud con aquellos en situación vulnerable? ¿Cuál es la situación o nuestra actitud con aquellos que están desprovistos de protección? Ahí es donde se ve primordialmente quiénes son de Dios y quiénes no. Por ejemplo, Salmo 68:5. ¿Cómo se describe a Dios en el Salmo 68:5? Dios se describe en el Salmo 68:5 como padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Lo ven ahí? Ese es Dios en su santa morada. Por ende, si Dios es así,
¿Cómo debe ser su pueblo? De la misma manera. Por implicación, mis amados hermanos, nuestra vocación también, no solamente por temor del castigo que vemos aquí, sino porque hay una nueva naturaleza en Cristo, nueva naturaleza que ama las cosas que su Padre ama porque son de la misma naturaleza. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros en Cristo. Y en última instancia, hermanos, con esto voy a ir cerrando. El tercer punto es, por una persona en necesidad. No de lo que dice el versículo 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, y se especifica aquí en el pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como el obrero, ni le impondrás usura. ¿Qué es lo que se está diciendo aquí, mis amados hermanos? Que yo no debo buscar mostrar con la necesidad de mi hermano. Eso es lo más sencillo que lo puedo poner. Si yo estoy en Cristo, yo no debo ver cómo saco provecho del sufrimiento de mi hermano. Por el contrario, tengo que ver cómo la ayudo. En este caso, se está aplicando directamente al concepto de buscar ganancia. Eso es lo que se refiere con usura. Voy a apretar, hermano, pero me tiene que dar 30% de interés. ¿Ok? Eso es abusar del pobre. Y hermano, el Nuevo Testamento inclusive enseña, el Señor lleva este mandamiento inclusive a otro nivel, en el sentido de que no siempre es necesario orar. El Señor dice, al que pide, dale. Al que pide, dale. Si tiene la facultad de hacerlo. Sin duda alguna, hay espacios donde esto es necesario, pero es que entendamos el principio. Yo no busco la necesidad de la gente para hacerme rico. Veo lo que dice el versículo 26, por ejemplo. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. ¿Cuál es la idea aquí? Eso es un pago colateral. Es un fiador. Vamos a suponer que yo quiero ganar unos reales cortando hierro. Y la iglesia tiene una máquina de cortar hierro. Yo tengo un ejemplo hipotético. Yo llego y le digo que necesito ayuda para ganar unos reales hoy, con una máquina. Y esta persona deja en fianza algo precioso, algo preciado para él. Ese es el punto. Va a ir a hacer trabajo, dice el texto, tiene que devolverle brevemente lo que tomaste. ¿Por qué? Versículo 27. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué lo dirá? Y cuando él clamare a mí, ¿sabe lo que va a pasar? Yo lo diré, porque soy misericordioso. Pero ese caso va a ser misericordioso, porque escuchará el clamor del pobre, pero lo que recibirá el que abusó de él será el juicio de Dios, como vimos aquí. ¿Ok? Los últimos puntos van en esta dirección, hermano. Y me callo ya. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y aquí el sentido correcto, mis amados hermanos, que podamos comprender es que no maldecirás al Señor, es lo que se nos está diciendo aquí. Y por ende, no injuriarás a los líderes de tu pueblo. Aquí vemos una aplicación del quinto mandamiento. Recuerda lo que hablamos del quinto mandamiento. El quinto mandamiento no es solamente decir que tengo que respetar a mi mamá y a mi papá, sino que debemos respetar, honrar a todas las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. En este caso, Moisés, Aarón, los ancianos, va por allí. Entonces, al mismo nivel de tomar el nombre de Dios en vano, está el de no respetar la autoridad que Dios ha puesto sobre el pueblo de Dios. Y lo vimos, por cierto, hermano, ¿recuerdan cuando la gente comenzaba a murmurar contra Moisés de alguna manera?
el Señor se hacía cargo de que las personas entendieran. Recuerdo particularmente el caso del mismo Aarón con Elías, que estaban murmurando contra el que el Señor puso a cargo. Y hermanos, quiero que me entiendan que esto no quiere decir que el líder no está libre de escrutinio. No quiero decir eso, pero sí se habla de honrar la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Porque el Señor, cuando nos llama, capítulo 16, ¿acaso yo hablo con ustedes cara a cara? ¿Acaso yo hablo con ustedes cara a cara? Yo hablo con él. Yo me arreglo con él. Esa es la premisa que se debe hacer. Para que podamos entender, hermanos, que Dios quiere, o por una razón, puso la autoridad que ha puesto sobre nosotros. Los versículos del 29 al 31, hermanos, ratifican el principio de que no solamente nuestras vidas le pertenecen al Señor, sino que todo le pertenece al Señor. Adoramos al Señor con nuestras posesiones y nuestros bienes también. Miren lo que dice el versículo 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Dos cosas hay que ver allí. La famosa primicia. Y no nos vamos a enredar con eso, hermano. Las primicias son del Antiguo Testamento. No tenemos nada que ver con eso. El pastor no va a pedir de primicia a nadie. ¿Ok? ¿Cuál es la idea aquí, hermano? Que debemos servir al Señor con lo que poseemos también. Porque lo que poseemos también le pertenece al Señor. Independientemente del porcentaje que usted considera que maneja, la realidad es que el 100% le pertenece al Señor. Y usted rendirá cuenta delante del Señor por el 100% de lo que usted tiene. Esa es la idea, a comprender. ¿Ok? No solamente nuestros bienes le pertenecen al Señor, sino que nuestros hogares le pertenecen al Señor. ¿Lo ven ahí? Me darás el primogénito de tus hijos. La idea aquí es comprender, hermano, todo le pertenece a Dios. Por eso usted puede recordar con fidelidad cuando Josué le da las palabras de advertencia al pueblo, le dice, bueno, tiene que cuente lo que van a hacer. Y él no dice, yo voy a servir a Jehová. ¿Okay? Para algunos eso es suficiente. Yo no dijo eso, él dijo, yo y mi casa serviremos. En principio el liderazgo masculino en el hogar. Versículo 30. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tus ovejas. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Servimos a Dios también como el proyecto. El tema de todas estas leyes también va con nuestra relación con Dios. ¿Ven? Y el último versículo, hermano, que es más confuso para algunos. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. ¿Qué es lo que se nos está diciendo con esto? En la meditación nos damos cuenta, hermano, que el Señor está haciendo distinción entre su pueblo y el resto del mundo. Y su pueblo debía mantenerse siempre puro, separado, santo delante de Dios. Por eso se hace distinción en la Escritura, principalmente en el Antiguo Testamento, entre aquellos animales inmundos y aquellos animales que son limpios. Y un cuerpo inerte o un cuerpo fallecido, ya sea presa de alguna fiera o algo, se convertía automáticamente en un cuerpo limpio. Y el principio aquí a comprender, mis amados hermanos, es que la comunidad del pacto no tiene comunión con lo que es impuro. Esa es la lección para nosotros aquí, porque somos real sacerdocio
pueblo adquirido por Dios. Estamos llamados a vivir en completa santidad. Aun cuando ese concepto no sea agradable para algunos. Nunca deje, hermano, que alguien le diga, si usted está en búsqueda de santidad, cosas como, ¿quién te cree ahora? El más espiritual, el más santo. Esas son las artimañas del diablo, hermano, a recordar. Usted y yo debemos recordar que hemos sido llamados para ser santos, principalmente porque el que nos llamó es santo. Y sin santidad, hermano, nadie será Señor. Y cuando digo nadie, hermano, nadie será Señor. El mundo te dirá, eso no importa. El día final sí importará. Somos un pueblo santo, no porque nosotros queríamos ser santos, sino porque Él nos hizo santos. Y lo que Él inició en nosotros, hermano, lo va a concluir hasta el día final. Eso es lo que esta ley nos recuerda, hermano. Vivamos en santidad. Amemos al Señor. Y si alguien aquí bajo el sonido de mi voz se encuentra de espalda a esta ley, permítame recordarle que el Señor es paciente. Hoy es el día de salvación. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. El que viene a mí, dice el Señor, yo no le he hecho fuera. El Señor está salvando desde hoy. El Señor está salvando idólatras hoy. El Señor está salvando mentirosos hoy. El Señor está salvando adúlteros hoy. Hoy es el día de salvación. Dios les bendiga a mi hermano. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos por medio de estas leyes tu carácter. Gracias por recordarnos por medio de estas leyes lo que hiciste por nosotros. Y gracias, Señor, por recordarnos por medio de estas leyes lo que estamos llamados a hacer. Te ruego, Señor, que por tu gracia, tus palabras no retornen vacías. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, te pedimos a confiar en ti. Ayúdanos, te pedimos a depender de ti y a buscar tu rostro en todas las cosas. Y nos pongas en nuestros corazones el anhelo inquebrantable de querer vivir por ti y para ti a tu gloria. En Cristo Jesús ruego todas estas cosas. Amén.